En un recóndito y pintoresco pueblo, anidado entre las imponentes y misteriosas montañas de Asia, existía una leyenda que se susurraba con un temor reverencial y una curiosidad cautelosa. Esta no era una historia ordinaria, sino la leyenda de la locomotora del Apocalipsis, un relato tejido en las profundidades de lo desconocido y lo inexplicable. La locomotora, descrita como un tren antiguo, con aspecto desgastado y cubierto por la pátina del tiempo, se decía que emergía únicamente en aquellas noches en las que la niebla se apoderaba del pueblo como un manto espeso y opaco, borrando los límites entre el mundo real y el reino de lo sobrenatural. Los lugareños, aunque acostumbrados a contar historias de fantasmas y espíritus, hablaban de la locomotora del Apocalipsis con un tono de seriedad y temor. Se contaba que este tren no era una simple máquina de hierro y vapor, sino un ente cargado de oscuras energías y secretos antiguos, capaz de aparecer y desaparecer a voluntad en la densa bruma. Los que habían presenciado su aparición hablaban de un frío sobrenatural que calaba hasta los huesos, de un silencio opresivo que precedía su llegada, y de una sensación de pavor que se apoderaba del más valiente. Mi nombre es Akio, un joven nacido y criado en este pueblo, y siempre fui fascinado por las historias y leyendas que lo rodeaban. Pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con el legendario tren. Esta es mi historia, un relato que va más allá de la comprensión humana, una experiencia que desafía la realidad y que se ha grabado en mi memoria como una marca indeleble, una advertencia de que hay misterios en este mundo que están mejor sin explorar. Era una noche especialmente fría de otoño, cuando el aire crujía con el presagio de un invierno inminente. La niebla, densa y opresiva, se deslizaba por las calles del pueblo, envolviéndolo todo como un manto etéreo. Las luces parpadeantes de las lámparas apenas lograban penetrar esta cortina blanca, creando sombras que parecían moverse. En medio de esta atmósfera fantasmagórica, yo, Akio, y mis amigos, Hiroshi, Mei y Suki, nos encontrábamos reunidos, impulsados por una mezcla de curiosidad y valentía juvenil, decididos a desentrañar la verdad detrás de la temida leyenda de la locomotora del Apocalipsis. Armados solo con nuestras linternas y un sentido de aventura, nos aventuramos fuera del cálido refugio de nuestras casas. El silencio de la noche era casi palpable, roto solo por el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas caídas. Las vías del tren, abandonadas y casi olvidadas, se extendían como una cicatriz a través del paisaje, alejándose más allá de los límites conocidos del pueblo. Estas vías, que una vez habían sido una arteria vital para la comunidad, ahora yacían inertes y cubiertas de óxido, testimonio de una era pasada. A medida que nos adentrábamos en el terreno desconocido, la niebla se espesaba, haciendo que nuestras linternas parecieran cada vez más débiles. A nuestro alrededor, los árboles altos, sus ramas desnudas retorciéndose como dedos acusadores. El aire frío picaba nuestras mejillas y se filtraba a través de nuestra ropa, pero el fuego de la emoción y el misterio nos mantenía avanzando, cada paso nos llevaba más cerca del corazón de la leyenda, hacia las vías del tren abandonadas que prometían revelar sus secretos ocultos en la niebla. Al aproximarnos a un viejo puente de hierro, una estructura que se erguía como un guardián olvidado sobre las vías, el ambiente se tornó aún más denso. El puente, con su estructura corroída por el tiempo, parecía contener historias de una época pasada, sus vigas retorcidas y oxidadas emitían un aura de desolación y olvido. Fue entonces, justo cuando estábamos cruzando este monumento a la decrepitud, que lo inimaginable irrumpió en nuestra realidad. Un sonido que parecía venir de otro mundo, el clamor metálico y rítmico de un tren en movimiento, cortó a través del silencio con una autoridad sorprendente y aterradora. El sonido crecía en intensidad, resonando en el aire y en nuestros propios cuerpos. Nos detuvimos en seco, paralizados por la mezcla de asombro y miedo. De la espesa niebla, como si emergiera de las mismas profundidades de la noche, apareció la locomotora del Apocalipsis. Era una visión imponente, un coloso de metal que parecía pertenecer más a una pesadilla que a la realidad. La locomotora, con su pintura descascarada y sus bordes corroídos, emanaba una presencia ominosa. Cada vapor que exhalaba parecía un suspiro de un gigante dormido, y sus faros, como ojos ardientes, penetraban la niebla, revelando su forma monstruosa. Allí estaba, la leyenda hecha realidad, una bestia de metal y misterios, emergiendo de la niebla como si el propio velo entre nuestro mundo y uno desconocido se hubiera rasgado. En ese momento, bajo la imponente presencia de la locomotora del Apocalipsis, el miedo nos envolvió como una ola gélida, dejándonos inmóviles, incapaces de reaccionar.
La majestuosidad y el terror de la locomotora, con sus vagones que parecían tragarse la luz de nuestras linternas, creaban una escena sacada de una pesadilla. El tren se detuvo con una autoridad imponente justo frente a nosotros, su masiva estructura emitiendo un aura de misterio y amenaza. Los vagones, largos y oscuros, yacían en silencio, como si guardaran secretos ancestrales en sus entrañas de metal. Entonces, rompiendo el silencio sepulcral, un sonido agudo y metálico resonó en el aire frío de la noche. Las puertas de uno de los vagones se abrieron lentamente con un chirrido que parecía prolongarse eternamente, como el lamento de un espíritu perdido. De las sombras dentro del tren, una voz surgió, etérea y envolvente, invitándonos a entrar. Era una voz que no pertenecía a este mundo, una melodía hipnótica que jugaba con nuestros sentidos y desafiaba nuestra lógica. May, siempre la más valiente y curiosa entre nosotros, sintió una atracción irresistible hacia esa invitación. Con un paso tembloroso pero decidido, avanzó hacia la oscuridad del vagón abierto. Nosotros, atrapados en una mezcla de lealtad, miedo y fascinación, nos vimos impelidos a seguirla. Cada paso hacia la locomotora sentía como si nos adentráramos más profundamente en un mundo desconocido, un reino donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más frío, y un sentimiento de anticipación nos envolvía. Era como si estuviéramos a punto de cruzar un umbral invisible, más allá del cual yacían respuestas a preguntas que ni siquiera habíamos formulado. Con respiraciones contenidas y corazones latiendo a un ritmo frenético, cruzamos la frontera entre nuestro mundo conocido y el misterioso reino de la locomotora del apocalipsis. Una vez dentro del tren, nos encontramos envueltos en un ambiente que era a la vez fascinante y profundamente inquietante. El aire en el interior era frío, no solo en un sentido físico, sino como si estuviera impregnado de una frialdad espiritual, una sensación de desolación y soledad que se adhería a la piel y se infiltraba en el alma. Había una pesadez en el ambiente, como si cada molécula de aire estuviera saturada de los ecos de tragedias pasadas. Los pasillos del tren se extendían hacia adelante y hacia atrás, sumergidos en una oscuridad casi táctil. Solo las débiles luces de nuestras linternas perforaban esa oscuridad, creando largos corredores de sombras que jugaban con nuestra imaginación. Nos adentramos en el corazón del tren, cada paso resonando en el silencio como un golpe sordo y ominoso. A medida que explorábamos, nos dimos cuenta de que cada vagón, cada compartimiento, contaba su propia historia macabra. Las paredes parecían contar relatos de desgracia y horror, y el aire estaba cargado con la sensación de innumerables almas perdidas. En uno de los vagones, descubrimos una habitación que parecía haber sido congelada en el tiempo. Estaba llena de objetos personales, fotografías descoloridas, cartas escritas con manos temblorosas, juguetes que alguna vez habrían traído alegría a sus dueños. Todo ello pertenecía a personas que, según la leyenda, habían abordado este tren y nunca regresaron. Era como si cada objeto contuviera una fracción de la historia de su dueño, un fragmento de vida detenido en el tiempo, una narración silenciosa de esperanzas, sueños y, finalmente, desapariciones misteriosas. Cada fotografía, cada carta, era un portal a una vida que había sido abruptamente interrumpida, dejando atrás solo estos vestigios para contar su historia. Nos movíamos entre estos artefactos con una mezcla de reverencia y horror, conscientes de que estábamos pisando en un santuario de memorias perdidas, un monumento a las almas que la locomotora del apocalipsis había reclamado para sí. Justo cuando estábamos inmersos en la contemplación de los misteriosos objetos personales, una sacudida súbita nos tomó por sorpresa. El tren, que hasta ese momento había permanecido inmóvil como un gigante dormido, cobró vida con un estremecimiento que recorrió su estructura metálica. El sonido de las ruedas de acero girando sobre las vías resonó a través de los vagones, una sinfonía mecánica que anunciaba el inicio de un viaje no planeado. Nos miramos unos a otros con ojos llenos de alarma, la realidad de que el tren estaba en movimiento se asentó con un peso abrumador. En un intento frenético por encontrar una salida, comenzamos a correr a lo largo del corredor oscuro, probando cada puerta que encontrábamos en nuestro camino. Pero cada intento era en vano. Las puertas se resistían a nuestros esfuerzos, cerradas firmemente como si fueran guardianes de los secretos que el tren albergaba. La sensación de estar atrapados se intensificaba con cada puerta que se negaba a ceder, creando un pánico creciente en nuestro grupo. Mientras tanto, los sonidos del tren se mezclaban con un coro de ruidos extraños y perturbadores.
El traqueteo constante de la locomotora, un sonido que debería haber sido ordinario en cualquier otro contexto, aquí se sentía amenazador, como el latido de un corazón monstruoso. Pero lo que más nos helaba la sangre eran los gemidos y sonidos inexplicables que parecían emanar de las propias paredes del tren. Eran como lamentos distorsionados, quejas sin forma que flotaban en el aire, rodeándonos con una sensación de desesperación y miedo. Era como si las almas de aquellos que habían desaparecido en este tren aún moraran en su estructura, condenadas a vagar por siempre en su interior. Cada nuevo sonido, cada gemido que surgía de las sombras, aumentaba nuestra urgencia por escapar. Nos movíamos con desesperación, buscando alguna vía de escape, alguna rendija o salida olvidada que nos pudiera ofrecer una esperanza de liberación. Pero el tren, con su interior laberíntico y sus puertas obstinadamente cerradas, parecía tener su propia voluntad, llevándonos más adentro en su oscuro y misterioso viaje. Hiroshi, con una determinación que bordeaba la temeridad, se adelantó con la intención de enfrentar lo desconocido. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a una de las puertas que hasta entonces habíamos pasado por alto, una puerta que parecía igual a las demás, pero con una presencia que insinuaba secretos ocultos tras ella. Con un suspiro que denotaba tanto valentía como miedo, tomó el picaporte frío y lo giró con firmeza, desafiando el destino que se ocultaba detrás. La puerta se abrió con un chirrido lento y ominoso, revelando una oscuridad aún más profunda y absoluta que la que habíamos experimentado en los pasillos. Era una oscuridad tan densa y opresiva que parecía consumir la misma luz de nuestras linternas, creando un vacío visual que desafiaba toda lógica. Hiroshi, con una linterna en alto, dio un paso titubeante hacia ese abismo, su figura recortada contra el umbral como un explorador al borde de un mundo desconocido. Fue entonces cuando sucedió algo que nos heló la sangre. Desde esa insondable oscuridad, algo se movió. No fue un movimiento claro o definido, sino más bien una sombra entre sombras, una distorsión sutil que insinuaba una presencia. Y en ese preciso momento, un grito desgarrador, cargado de terror y sorpresa, rompió el silencio que había envuelto la escena. El grito resonó en los confines del tren, un eco de puro horror que se grabó en nuestras mentes. Nos giramos hacia el origen del grito, solo para descubrir que Hiroshi, nuestro amigo que solo segundos antes había estado de pie en el umbral de ese desconocido horror, ya no estaba. En su lugar, solo quedaba la puerta abierta, un portal a la oscuridad que parecía burlarse de nosotros con su silencio ominoso. La repentina desaparición de Hiroshi nos golpeó con una fuerza devastadora, una mezcla de miedo, incredulidad y un creciente sentido de desesperación. ¿Qué había ocurrido en esos breves segundos? ¿Qué fuerza desconocida había arrastrado a Hiroshi a las profundidades de esa oscuridad? Estas preguntas, junto con el terror de lo que podría estar acechando en las sombras, nos rodearon, aumentando el pánico y la urgencia de nuestra situación ya desesperada. Aterrorizados, corrimos buscando una salida, cada vuelta del tren nos llevaba más profundamente a su interior. Encontramos a Hiroshi en un vagón, su mirada perdida, murmurando palabras sin sentido. Tras la inexplicable desaparición de Hiroshi, una sensación de urgencia se apoderó de nosotros. Comprendimos que debíamos actuar rápidamente si queríamos evitar un destino similar. Con la determinación marcada por el miedo y la necesidad de supervivencia, llegamos a la conclusión unánime de que nuestra única esperanza era detener el tren a toda costa. Mei, quien poseía un conocimiento práctico de mecánica gracias a las enseñanzas de su abuelo, un antiguo ingeniero ferroviario, se convirtió en nuestra líder improvisada en este esfuerzo desesperado. Con paso decidido pero cauteloso, Mei nos guió a través de los corredores oscuros del tren, moviéndonos hacia la parte delantera donde se encontraba la locomotora. El camino estaba plagado de peligros ocultos en las sombras. Cada esquina parecía albergar formas oscuras que se movían sutilmente, como si estuvieran observándonos, acechándonos. Los sonidos que nos rodeaban eran cada vez más inquietantes, una mezcla de chirridos metálicos, sonidos apenas perceptibles y golpes sordos que parecían venir de todas direcciones, creando una cacofonía de terror que resonaba en nuestros oídos. Nuestros corazones latían al ritmo frenético de la adrenalina mientras avanzábamos, cada ruido amplificando nuestra ansiedad. La atmósfera se sentía cada vez más opresiva, como si el tren mismo estuviera consciente de nuestra intención y se resistiera a nuestros esfuerzos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la locomotora. Mei, con las manos temblando, pero su determinación firme, se apresuró hacia los controles.
A pesar de la oscuridad y el desconocimiento del diseño específico de esa máquina antigua, comenzó a trabajar frenéticamente, moviendo palancas y girando perillas en un intento por descifrar la mecánica de la locomotora. Cada movimiento era un desafío, una batalla contra el tiempo y el misterioso funcionamiento del tren. Mientras May luchaba con los controles, los sonidos extraños y las sombras en movimiento parecían intensificarse, como si una fuerza invisible estuviera tratando de impedir nuestro avance. Nosotros, Suki y yo, nos manteníamos alerta, mirando hacia las oscuras profundidades del tren, esperando que nuestro esfuerzo no fuera en vano y que, de alguna manera, lográramos detener esta carrera hacia un destino desconocido y temible. La tensión en la cabina de la locomotora se intensificó dramáticamente cuando, sin previo aviso, el tren comenzó a sacudirse con una violencia que parecía desafiar las leyes de la física. Las vibraciones eran tan fuertes que parecía como si la misma estructura del tren estuviera a punto de desmoronarse. Suki, quien estaba a nuestro lado intentando ayudar en lo que podía, perdió el equilibrio debido a la repentina conmoción. Fue lanzada hacia atrás con una fuerza brusca, su cabeza golpeando contra la superficie metálica del tren con un sonido sordo y aterrador. Cayó al suelo, quedando inmóvil por un momento, lo que nos llenó de un miedo aún mayor por su bienestar. Mientras May, con una concentración admirable en medio del caos, seguía luchando con los controles de la locomotora, intentando descifrar su funcionamiento y encontrar alguna manera de detener el tren. Una figura emergió lentamente de las sombras que inundaban la cabina. Esta aparición fue tan repentina y aterradora que nos dejó paralizados. La figura que se materializó ante nosotros era la del conductor, pero su aspecto estaba lejos de ser humano. Su rostro era una distorsión grotesca, una masa retorcida de dolor y sufrimiento que desafiaba toda descripción. La piel parecía estirada y deformada, los ojos eran hendiduras oscuras que irradiaban una desesperación sin fondo, y su boca, una línea torcida, parecía pronunciar un eterno lamento silencioso. La visión era tan macabra y perturbadora que instintivamente retrocedimos, llenos de horror y asco. La presencia del conductor fantasmal llenó la cabina con una sensación de terror primordial, como si estuviéramos frente a una entidad sacada de las más oscuras pesadillas. No había duda de que este ser era algo más que un simple espectro, era la encarnación del tormento y la angustia que el tren había absorbido a lo largo de su existencia maldita. En ese momento, nos dimos cuenta de que no solo luchábamos contra un tren fuera de control, sino también contra las fuerzas oscuras y sobrenaturales que lo habitaban. La confrontación con el conductor espectral fue un episodio de puro terror y caos. A pesar de nuestra desesperación y miedo, nos unimos para luchar contra esta abominación. Era una entidad de fuerza sobrenatural, cuyos movimientos eran tanto erráticos como peligrosamente ágiles. Cada vez que intentábamos atacarlo o defendernos, nuestras manos parecían atravesar una forma hecha más de pesadillas que de materia. Sin embargo, su presencia era innegablemente física cuando nos contraatacaba, empujándonos con golpes que sentíamos con un dolor y una fuerza aterradora. Mientras luchábamos por nuestra supervivencia, May, con una determinación férrea, continuaba su batalla con la máquina. Su lucha era tanto contra el tiempo como contra la confusa maraña de controles y palancas que conformaban el corazón de la locomotora. Con cada ajuste y manipulación, podíamos sentir cómo el tren respondía, aunque al principio de manera errática. Finalmente, con un último esfuerzo acompañado por un grito de triunfo y frustración, May logró lo que parecía imposible, detuvo el tren. En ese instante crítico, la figura del conductor, que hasta ese momento había sido una amenaza tangible, comenzó a disiparse. Se desvaneció como humo, sus contornos se deshicieron en el aire, y su presencia aterradora se disolvió hasta desaparecer completamente, como si la detención del tren hubiera roto algún tipo de hechizo o conexión que lo mantenía unido a nuestro mundo. El tren, ahora inmóvil, parecía un gigante derrotado. Las puertas, que hasta entonces habían sido barreras infranqueables, se abrieron como si reconocieran la derrota de su guardián espectral. Sin perder ni un segundo, salimos corriendo del tren, impulsados por el instinto de supervivencia y el deseo de alejarnos lo más posible de esa pesadilla. Corrimos a través de los pasillos, bajamos por los escalones de la entrada del tren y nos lanzamos hacia la seguridad de la noche, sin atrevernos a mirar atrás, temiendo que lo que habíamos vivido nos siguiera de alguna forma. La sensación de escapar de las garras de un destino oscuro y desconocido era abrumadora, y cada paso nos llevaba más cerca de la seguridad, lejos de la oscura influencia de la locomotora del apocalipsis. Nuestro regreso al pueblo fue como atravesar un umbral de vuelta a la realidad,
pero una realidad que ahora se sentía alterada, como si hubiéramos sido marcados de manera indeleble por nuestra experiencia. Las calles familiares, las casas y los rostros de la gente que conocíamos parecían los mismos, pero algo en nuestro interior había cambiado. La experiencia en la locomotora del apocalipsis nos había transformado de maneras que ni siquiera podíamos comenzar a comprender. Suki, desafortunadamente, fue la que más sufrió físicamente a raíz de nuestra aventura. A pesar de recibir atención médica inmediata, las heridas que sufrió cuando fue arrojada al suelo del tren no solo dejaron cicatrices en su cuerpo, sino también en su mente. Se recuperó en lo físico, pero había una cierta mirada en sus ojos, un brillo ausente, que delataba las heridas internas que nunca sanarían por completo. Los sonidos y visiones de aquella noche aterradora parecían perseguirla, robándole la paz incluso en los momentos más tranquilos. Hiroshi, por su parte, tomó la decisión de alejarse del pueblo poco después del incidente. Decía que necesitaba un cambio de ambiente, una nueva vida donde los recuerdos de esa noche no lo acecharan en cada esquina. Aunque manteníamos contacto ocasional, era evidente que buscaba desesperadamente olvidar, sumergirse en una normalidad que nuestro encuentro con lo sobrenatural había destrozado. Mei y yo, por otro lado, nos encontramos unidos por una experiencia que solo nosotros podíamos entender completamente. Llevábamos la historia como un peso silencioso, un secreto compartido que era demasiado surrealista, demasiado aterrador para ser revelado abiertamente. Hablábamos poco de lo que había sucedido, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, había una comprensión tácita de lo que habíamos vivido y perdido en esa locomotora maldita. La vida en el pueblo continuó, pero para nosotros cuatro, marcados por la sombra de la locomotora del apocalipsis, nada fue realmente lo mismo. Los recuerdos de esa noche nos perseguían, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y que, una vez que se cruzan ciertas fronteras, no hay vuelta atrás. La locomotora del apocalipsis sigue siendo una leyenda, pero para nosotros, es una realidad aterradora que vivimos cada vez que cerramos los ojos.